México le mostró los dientes a su poderoso vecino del norte. La liberación que Estados Unidos hizo del general del ejército mexicano Salvador Cienfuegos, según medios de prensa, fue producto de una seria amenaza del gobierno de Manuel López Obrador a su homólogo estadounidense. Recordemos que Cienfuegos fue apresado por supuestos nexos con el narcotráfico y ahora está libre. Nuestro periodista Rodrigo Rodríguez tiene ese informe. Según el prestigioso periódico The Washington Post, una amenaza de México a Estados Unidos provocó la liberación por parte de la justicia norteamericana del general del ejército mexicano Salvador Cienfuegos por presuntos nexos con carteles del narcotráfico. Abogados de la Fiscalía de Estados Unidos por el Distrito Oriental de Nueva York atribuyeron el cambio de curso a amenazas del gobierno mexicano con limitar el papel de la DEA en ese país, según un agente judicial cercano al caso. Un funcionario mexicano confirmó la posibilidad de que la DEA sea vetada en México. No tener a la DEA en México sería un serio revés para la política antidrogas de Estados Unidos, que combate a los carteles mexicanos, los cuales cada año ingresan por la frontera decenas de toneladas de cocaína. Carteles como el de Jalisco Nueva Generación controlan, por ejemplo, el negocio del fentanilo, que ha llegado a matar a más de 70,000 estadounidenses en tan solo un año. Nosotros no somos encubridores, no somos cómplices de nadie. Amenaza que negó vehementemente el gobierno de México en cabeza de su presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora están diciendo de que amenazamos con expulsar a los agentes de la DEA, corporaciones, sí, extranjeras. No amenazamos a nadie. Lo único que hicimos fue, por la vía diplomática, expresar nuestra inconformidad. La inconformidad de la que habla el presidente López Obrador es porque la justicia estadounidense no le informó al gobierno de México, a pesar de los acuerdos de cooperación, que tenían una orden de detención contra el general. Quienes desobedecen no solo incumplen la ley, no son dignos de pertenecer a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo es que hay un acuerdo de cooperación en esta materia y no nos enteramos de que va a ser detenido o que está abierta una investigación contra un mexicano, quien sea, en este caso el general Cienfuegos? Entonces, ¿para qué son los acuerdos de cooperación? Por otra parte, y de acuerdo con la agencia de noticias Reuters, México se comprometió a arrestar a un capo del narcotráfico dentro del convenio que hizo con la Fiscalía General de Estados Unidos por la liberación del general Cienfuegos. Estas serían las verdaderas causas por las que la jueza Carol Lamont de la Corte Federal de Brooklyn desestimó, por petición de su gobierno, los cargos en contra del general y le otorgó libertad para ser procesado en México. No tengo razones para dudar de la sinceridad de la posición del gobierno. El general Salvador Cienfuegos, quien fue secretario de Defensa Nacional de México durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, entre 2012 y 2018, es señalado de ayudar al tráfico de drogas ilícitas y de lavado de activos, pero aún no hay ningún proceso en su contra, ni en México ni en Estados Unidos. El gobierno americano le dio un reconocimiento al general Cienfuegos cuando era secretario de la Defensa. Para el analista mexicano de seguridad, Juan Ibarrola, son irónicas las acusaciones del gobierno de Estados Unidos al general Cienfuegos. Y el ejército americano lo condecoró militarmente, es decir, el mismo gobierno que lo reconoce y lo condecora,
es el mismo que después, 3 años después, lo quiere meter a la cárcel. Y lo metió a la cárcel el pasado mes de octubre, cuando fue detenido por la DEA en el aeropuerto de Los Ángeles, Estados Unidos, en el momento en que ingresaba, junto con su familia, a ese país. Una noticia que sorprendió a México. Me pareció muy fuerte en términos de impacto. Uno de los más sorprendidos fue el analista político mexicano Raimundo Riva Palacio, quien no esperaba que el general Cienfuegos fuera a ser detenido. Por todo lo que nosotros conocíamos del general Cienfuegos de manera pública, y me pareció absolutamente inverosímil. Y las reacciones no se hicieron esperar. Déjenme decir que la próxima vez que sepamos del general, los voy a llamar para hacer otra entrevista. Sobre todo, las de quienes sintieron que el vecino del norte se había extralimitado. La forma como lo hace Estados Unidos, sin compartir la información, sin informarle al gobierno mexicano de manera formal, oye, estamos investigando a tu exsecretario de Defensa, oye, tenemos ya una orden de aprehensión en contra de este general, fue un acto de desconfianza. Desconfianza en el gobierno de México, en su justicia y en otras instituciones. Sí ha habido ya un problema serio de confianza en el tema de la seguridad, pero hay otra cosa que es muy importante. La confianza con el ejército mexicano en el gobierno de Estados Unidos no existe. Una confianza que, para Riva Palacio, algunos miembros del ejército mexicano han estado socavando. Altos mandos del ejército a lo largo de los años sí han estado involucrados en el narcotráfico. Esto, si de repente queremos decir que el ejército mexicano es impoluto, pues entonces podemos ser nosotros hipócritas y podernos creer nuestras propias verdades. Algo en lo que no está de acuerdo Juan Ibarrola, quien cree en la integridad del ejército mexicano y de su oficial más antiguo, el general Salvador Cienfuegos. Para el ejército mexicano, el general Cienfuegos siempre fue inocente. Y esto es importante decirlo, porque institucionalmente, si una institución tiene dudas sobre un integrante suyo, no sale a defenderlo. 5 semanas después de la detención del general Cienfuegos, este fue liberado por una decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En reconocimiento de la fuerte cooperación judicial entre México y Estados Unidos, y con el interés de demostrar nuestro frente unido contra todas las formas de criminalidad, el Departamento de Justicia ha tomado la decisión de pedir la desestimación de los cargos criminales en Estados Unidos. Un triunfo diplomático para quienes defienden la autonomía de México, independientemente de que el general Cienfuegos sea culpable o inocente. Un acierto por parte de la diplomacia mexicana, haber podido presionar al gobierno americano, hacerle entender su error, hacerle entender el deshonor que tuvieron en no privilegiar los acuerdos que México tiene con Estados Unidos en materia de narcotráfico. Pero para otros la cooperación entre México y Estados Unidos no sería la causa verdadera de la liberación del general Cienfuegos, sino que se quedan con la teoría de lo que fue lo de la presunta amenaza del gobierno de México al estadounidense de vetar a la DEA en territorio de México. Eso, por supuesto, que ni iba a suceder, ni tampoco es algo que les debe de preocupar, porque llevan ya 20 años trabajando de manera clandestina en México. Para sus operaciones especiales, llegan agentes sin cobertura diplomática, sin saber ni siquiera el gobierno de México que existe, lo sabemos bien. Para Riva Palacio, el presidente López Obrador no debió negar lo de la amenaza. Y no decir que no era cierto, porque al decir que no es cierto, lo único que genera es mayor incredulidad sobre su postura, mayor crítica sobre la posición mexicana y un creciente descrédito de la palabra del presidente. Por su parte, Juan Ibarrola cree que más que la diplomacia y la presunta amenaza entre países, hay algo que pesó más en el caso del general Cienfuegos. Hay un buen trabajo diplomático por parte del gobierno mexicano, pero en realidad las pruebas contra el general eran muy endebles.
Sea el que haya sido el motivo de su liberación, lo cierto es que ahora quien asumirá el caso de Cienfuegos será la Fiscalía General de la República de México. ¿Qué tan lejos llegará esta investigación ya en territorio mexicano? Está por verse. Lo cierto es que este caso probó que México también tiene dientes ante su poderoso vecino del norte. Bueno, el general Cienfuegos ha quedado a órdenes de la justicia de su país, pero eso no quiere decir que Estados Unidos no pueda aportar pruebas en este caso que estremeció los cimientos diplomáticos de las dos naciones. Bueno, si usted quiere conocer más de nuestras historias, visítenos en testigodirecto.com y suscríbase a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón, porque en Testigo Directo las historias son diferentes.